Hey, hey, hey. Muy buenas noches a todos. El día de hoy va a ser una transmisión muy especial porque voy a estarles relatando muchas, pero muchas experiencias que me han hecho llegar mis seguidores para que las narre, para que las platique y quién sabe, a lo mejor esta noche se pone turbia. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Yo soy Kabum y bueno, el día de hoy vamos a estar pues tomándonos un cafecito, un mezcalito, un tequilita, un vasito de agua, unos chicharrones, un cafecito, no sé. Ustedes tráiganse una botanita para que pues empecemos a platicar y a narrarles estas experiencias. También si tienen algún comentario, alguna experiencia paranormal que ustedes hayan tenido propia o a lo mejor que le haya pasado y se las haya contado a algún conocido, algún amigo, algún familiar, también serán bienvenidas estas historias y estaremos mencionándolas durante el en vivo, ¿les parece? Así que vayan, corran por su agüita o por su bebida favorita y vamos a echarnos un shotcito de terror el día de hoy. Bueno, las experiencias paranormales, digamos que son hechos que están en la frontera de la realidad. Quienes los han experimentado o las han experimentado saben qué están pasando y qué sienten al 100% y saben también que es real lo que ocurre. En algunas otras manifestaciones o en otras ocasiones se manifiestan estas experiencias como en forma onírica, en sueños. Pero en todos los casos, quienes reciben estos mensajes, entrecomillados, son personas altamente sensoriales que tienen o tal vez tuvieron una especial vinculación con los seres que se les están manifestando. Las personas que viven este tipo de hechos, en los que se les manifiestan personas muertas, muy vinculadas a quienes las experimentan, suelen guardar silencio, porque son acontecimientos muy íntimos. Y pues obviamente cada persona va a custodiarlas con celo en el corazón. ¿Por qué? Por miedo, a lo mejor a la crítica, a que te tachen de loco, a que digan, ay, no, no es cierto, eso no puede ser, son payasadas, medícate, estás chiflado. O sea, hay un montón de causas por las que una persona que vive experiencias paranormales prefiere callarlo. Así que prepárense para vivir una experiencia aterradora que los mantendrá despiertos toda la noche. El día de hoy, en Historias que dan miedo, les voy a relatar experiencias paranormales de mis seguidores. Y vamos con la primera. A esta primera historia le vamos a llamar La mujer de la carretera. Vamos a mantener en medida de lo posible las identidades de estas personas de forma anónima para evitar de pronto, como les digo, este tipo de situaciones en las que los critican o los señalan y pues obviamente para mantener la privacidad de cada una de las personas por respeto. Entonces, ahí les va este relato. Como ya les comenté,
titulado La mujer de la carretera. Y dice así: la noche que me pasó esto tenía el último viaje de la ruta. Llegaba a la base cerca de las 12 de la noche. Recuerdo muy bien que era sábado. El día fue algo pesado hasta el anochecer. En el último viaje solo llevaba un solo pasajero y manejaba rápido para llegar pronto a casa. De pronto vi a una mujer caminando por la orilla de la banqueta. Era una mujer de edad avanzada y estaba algo encorvada. Traía un rebozo que cubría su rostro. Se veía que apenas podía caminar. Recordé que en aquel lugar hay personas de escasos recursos de edad mayor, así que me detuve. Abrí la puerta y le pregunté: madrecita, ¿a dónde va? Puedo llevarla si gusta. La mujer le dijo que gracias, pero que ya casi llegaba a su destino. Entonces avancé y después cerré la puerta. Pasan unos minutos y de nuevo veo a la misma mujer caminando en la orilla de la carretera. Por supuesto que se me hizo algo ilógico. Frené y abrí la puerta. Y le volví a decir: madrecita, ¿a dónde va? ¿La puedo llevar? Y la mujer solo giró su rostro y al mirarme vi que tenía los ojos totalmente negros. Su piel estaba pegada a los huesos. Se le veía todo el cráneo. Y me dice con una voz ronca: te dije que no. Y comenzó a reírse. Cerré la puerta azotándola y aceleré. El pasajero que venía conmigo se acercó y me dijo: oiga, ¿todo bien? Y le contesté que sí. Pasan unos minutos y de nuevo veo a la mujer en la carretera, pero esta vez ya no me detuve y me seguí como si no la hubiera visto. Total que llegamos a la base. Ya no había nadie alrededor. Me bajé y me eché agua en la cara. ¿Quién sabe? Tal vez me había imaginado todo lo sucedido por el cansancio. Y estaba a punto de subirme al camión cuando de repente veo un bulto acercándose muy despacio. Era como si un animal estuviera acercándose, como un perro arrastrando las patas. Me quedé observando hasta que la imagen fue clara. Comprobé que era la misma mujer. Se impulsaba con las manos y el resto del cuerpo lo arrastraba. Se movía como un animal. Sin pensarlo, me subí al camión y arranqué. Por el espejo retrovisor veía a esa mujer solo riendo. Llegué a mi casa todo pálido y a pesar de hacer el último viaje de la ruta durante un año, nunca más volví a ver a esa dama. ¡Ay! ¡Ay, qué pinche miedo! ¡No! No, 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 no. Cuéntenme ustedes qué hubieran hecho. O sea, yo desde la segunda vez que la vi en el camino, o sea, ya desde ahí ya me hubiera dado como mala espina, ¿saben? O sea, es absolutamente imposible que una mujer anciana que apenas caminaba, o sea, le gane la carrera y adelante a un camión. O sea, es imposible. O sea, qué miedo. Neta, qué miedo. Si ustedes tienen alguna historia parecida a esta o si se han topado con una situación similar, por favor cuéntenme en los comentarios. Y ahí va la segunda historia. Y la vamos a titular ¿Creen en demonios y posesiones? Y dice así. Hace quizá unos 10 años tuve un conocido, un vecino que aseguran fue poseído.
Cuenta su mamá que comenzó a escuchar gruñidos y gritos en el cuarto del joven. Cuando abrió la puerta comenzó a perseguirla, pero corría en sus 4 extremidades. La señora cerró la puerta y le llamó a otro amigo que era vecino de ellos y le comentó lo que estaba pasando. El amigo le dijo: «Cállese, señora, voy para allá». Él pensó lo que habría pensado cualquiera que lo conociera. El güey estaba drogado, era adicto, tragaba mucho perico, o más perico que el Tony Montana. Bueno, total que llegó, lo miró y se asustó, porque pensó que eso no era normal. Así que de inmediato llamaron a la policía. La policía llegó y el cabrón se puso muy agresivo. No podían con él, estaban asustados. Dicen que incluso hablaba otros idiomas. Pues llamaron a un sacerdote. Aquí dice que vivían cerca de una iglesia y los que van a misa tienen contacto con el personal de la iglesia. Llegó el padre con algunos ayudantes, lo vieron y en efecto confirmaron que era una posesión. Lo exorcizaron y este exorcismo duró algunas horas. Había videos y todo. No sé quién se los habrá quedado. Se veía él acostado, todo oscuro, se escuchaban gritos, el padre orando. Vaya, era todo un espectáculo. Pues total que lo exorcizaron y después de eso, esta persona quedó medio loquita. El sacerdote le recomendó no hablar del tema. No recuerdo el motivo. Bueno, pues esa es mi historia. Yo personalmente no creo que él estuviera poseído. Era un adicto que se le jodió el cerebro, pero otros amigos sí lo creen. Yo dejé de hablarle, me alejé del mundo de las... y me alejé del mundo de las drogas. ¿Ustedes creen que fue real? ¿Han tenido o han sabido de alguna experiencia parecida? Esta historia está creepy, ¿eh? Uf. Ahí va la siguiente. Esta, pues no me la mandan con título, pero dice así. Ayuda. No sé qué me acaba de suceder. Me acaba de pasar algo que no tiene explicación. Bueno, lo que me acaba de suceder no tiene explicación, o al menos no una explicación lógica. Lo que pasa es que hoy en la noche estaba tratando de dormir cuando de repente escucho los pasos de un perro en mi cuarto, por lo que pensé que podía ser mi mascota. Pero me di cuenta que ella estaba en mi cama durmiendo conmigo, cuando de repente solo siento una luz en mis ojos cerrados, a lo que digo, ¿qué haces? Y allí se dejó de escuchar los pasos de lo que para mí era como un perro o un animal. Empecé a sentir presión en mi pierna izquierda como si algo o alguien estuviera sentado sobre mí y empiezo a temblar muy rápido y bruscamente sin poder moverme. Solo pude abrir un poco el ojo derecho y vi una cara la cual era de un hombre, muy serio, pero que se veía relajado, por lo que inmediatamente cerré los ojos. Abrí la boca mientras mi mandíbula temblaba junto a todo mi cuerpo y pude decir Dios, pero muy levemente. Y solo en ese momento dejé de temblar, mientras mi ritmo cardíaco se aceleraba. Pero no es una exageración, sentí en realidad que mi corazón iba a explotar. Y pude moverme, pero no encuentro explicación a lo que acaba de pasarme.
En ciertos momentos empiezo a sentir la presión en mi pierna. Tengo miedo más porque no he ingerido alcohol o me he drogado. Absolutamente nada, yo soy sumamente sobrio. ¿Alguien puede tener una explicación? Bueno, no sé. Suena como a una parálisis de sueño. Eh, Tal vez no estaba totalmente despierto, tal vez estaba a punto de quedarse dormido o, o estaba dormido y estaba soñando. No sé, sí me suena mucho, mucho como si fuera una parálisis del sueño. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Ahí va la siguiente historia. Dice, actualmente estoy viviendo en una casa de renta. Esta casa es muy antigua y tiene un diseño como de los años 60, 70. La manera en la que llegué a esta casa es un poco loca. Me contactaron unas conocidas que sabían que estaba buscando rentar y me comentaron de la casa, que una sobrina de ellas la estaba rentando, pero que iba a tener que entregarla. Y me dijeron que me comunicara con ella para ver si me pasaba el contacto del señor de la renta. Hablé con esta chava y llegamos a un acuerdo para que la dejara vivir, para que le dejara vivir con sus perros aquí en mi patio. Es un patio grande. Y como yo vivo solo, pues no se me hizo mala idea, principalmente por cuestiones de seguridad. Hicimos todo el papeleo y a mediados de junio empecé a vivir en la casa. Al principio solamente sentía una vibra algo extraña. Creo que era porque también me sugestionaba, porque la casa se veía muy vieja y me causaba algo de miedo. Pero después en el patio empezaba a ver los perros que le ladraban a la nada o a una pared. Y después empezaban a mover la cola como si estuvieran con alguien. La cosa más perturbadora que me pasó fue un día que estaba en la sala viendo la tele en la noche y escuché un fuerte golpe en el patio. Al salir a ver qué onda, me asusté porque estaba la puerta abierta de una bodeguita que tengo en el patio. Es un cuartito de 2x2 con una puerta de madera que se cierra a presión. Y la puerta estaba abierta completamente como si la hubiesen empujado desde dentro. Primero creí que habían sido los perros, pero no había manera de que estos pudieran abrir la puerta desde afuera. Le comenté esto a mi madre, que conoce algo de estos temas, y me recomendó hacer una limpia con incienso en la casa. Y pues después de la limpia las energías se han sentido más tranquilas, pero aún así el ambiente de vez en cuando se siente raro. ¡Guau! He visto varios videos, en los que, se relatan cosas muy similares a esta historia. De hecho, hace poco escuché, o más bien vi una historia en la que una persona que se dedica a los bienes raíces, estando en su casa, generalmente él pues trabaja home office y él, igual que esta persona de la historia, tiene un pequeño cuarto, covacha, no sé cómo llamarle, es como un cuarto de tiliches en su patio. Y de pronto
espérenme. De pronto la alarma o no sé cómo se le llama, me parece que son alertas las que envían las cámaras de seguridad. Él tiene una especie como de, no circuito cerrado, pero sí cámaras de seguridad en el patio, digamos en su cochera, garage. Le mandó una alerta el sistema de seguridad. Y de pronto, al revisar las grabaciones, se da cuenta como un hombre, digamos, como de unos 55 años, va saliendo más bien va entrando, digamos, cruza la puerta de su patio. Y camina como si fuera su casa, literalmente. Obviamente el dueño de la casa no lo conoce, pero él no quiso salir porque pues le dio algo de cosa, ¿no? Igual pensó que tal vez el hombre había pasado y le iba a tocar la puerta, no sé. La cuestión es que él, mientras miraba la cámara de seguridad, se dio cuenta que este hombre de edad madura, en vez de tocar la puerta principal, lo que hace es meterse a este cuartito, a esta covacha, a este cuarto de tiliches, y se mete. Pero lo curioso es que nunca sale, por lo menos no en ese día. El punto es que este chico, asustado, con miedo de salir a ver qué había pasado, o sea, yo sinceramente tampoco hubiera salido, tampoco hubiera ido a ver qué carambas estaba haciendo en el cuartito, llamó a la policía. La policía llegó, él les explicó la situación, en todo momento estuvo revisando las cámaras de seguridad, no lo vio salir en ningún momento. Llega la policía, les platica la circunstancia, los policías empiezan a revisar por todas partes, se meten al cuartito, se dan cuenta que no hay absolutamente nadie, revisan el patio, el chico asegura que pues adentro de su casa no pudo haber entrado porque todas las puertas estaban cerradas y pues no hubo nada. El punto es que el chico estaba algo sorprendido y los policías dudosos, ¿saben? De pronto, en algún momento me imagino que tal vez pensaron que el chavo estaba haciendo una broma, pero lo dejaron pasar, o sea, le dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a tomar como una falsa alarma, porque además el chico les mostró la grabación, o sea, ahí fue donde él demostró que realmente una persona había entrado a esa covacha. Se va la policía. Él obviamente duerme bastante inquieto, se acostó pensando en la situación, en todo lo que había pasado. Evidentemente deja las cámaras de vigilancia prendidas. Y al día siguiente, ¿cuál fue su sorpresa? Que al revisar la grabación de estas cámaras de seguridad, se dio cuenta que en algún punto de la mañana, antes de que él despertara, salió este mismo hombre que había entrado una tarde anterior a la covacha, salió de ahí. Lo extraño, lo más extraño de todo esto es que era el mismo hombre. Él comenta que realmente su fisonomía se parecía muchísimo, o sea, realmente podía él casi asegurar que era la misma persona, pero con la variante de que la persona que salió de la covacha al siguiente día era mucho, pero mucho más joven, muchísimo más.
De hecho, incluso salió con la misma ropa con la que entró el día anterior, pero era una persona bastante más joven. Él indica que era más o menos de entre 21 a 25 años, cuando el día anterior era entre 50 y 55. Total que haciéndole zoom a la videograbación de la cámara, le toma captura a, a los pocos rasgos que se podían ver al hacerle zoom a la imagen. Lamentablemente la cámara pues no era realmente de alta definición. El punto es que el chico intrigado tomó la captura y se puso a buscar en Google coincidencias respecto a la fisonomía de la persona. Ya ven que en Google se puede hacer este tipo de cosas en las que busca ciertas coincidencias y demás. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que se topa, digamos, con el perfil de una red social. Sinceramente, no sé si fue aquí mismo en Facebook o en alguna otra red social. El punto es que encontró una persona o el Google le lanzó le arrojó un resultado de un perfil de una persona que se parecía bastante al hombre mayor. Y leyendo su perfil se da cuenta que este hombre en su perfil de Facebook eh, habla mucho acerca de viajes cuánticos, viajes en el tiempo. Hasta ahorita pues no sé en qué acabó la historia, ya no le seguí la pista, pero no sé, ustedes díganme, a lo mejor más adelante podríamos hacer un en vivo donde les hable acerca de los saltos cuánticos, de viajeros en el tiempo, porque ese tema es bastante interesante. Y bueno, pues me desvío un poco del tema. Ahí les va la siguiente. La siguiente historia habla acerca del teatro Bernardino Tamariz Mellado. Bueno, pues resulta que dentro de este inmueble se encuentran diversas historias y leyendas urbanas. Un lugar que desde su construcción estuvo marcado por la historia. Su edificación en primer plano se debe al señor Bernardino Tamariz Mellado, quien en su momento fuera dueño de varias haciendas del municipio de Acatzingo y obviamente de la región. Fue en el año de 1909 cuando se empezó su edificación. Y son diversas las leyendas urbanas que se cuentan de este enigmático lugar. En la actualidad, la mayoría de las veces se encuentra cerrado. Sin embargo, anterior a ese teatro o a ser teatro, estuvo muchos años funcionando como la presidencia municipal del municipio de Acatzingo. Cuando fungió como presidencia, hubo algunas muertes en ese sitio, tanto de algunos presos como de personas que trabajaban ahí mismo. Por las noches comentaban los policías que les movían las cosas del lugar o no los dejaban dormir porque les jalaban las cobijas o escuchaban alaridos de ultratumba provenientes de la antigua cárcel. No obstante, ahora con la remodelación que se le hizo, comentan que entre sus pasillos ven a un pequeño que corre por la zona de camerinos y lo ven entre las butacas. Algunas veces oyen su risa y otras ven su silueta y unos pequeños zapatos blancos. Más de uno se ha topado con el espectro de este niño y no puede olvidar los escalofríos que sienten en algunas partes del teatro, como si en las butacas estuvieran seres de otro plano superior. Además se cuenta que en lo que es el parque frente al teatro en el antiguo kiosco, hace algunos años, los cuerpos de las personas que fallecían en accidentes eran depositados dentro de ese lugar.
y que por las noches se suscitaban diferentes situaciones paranormales. Un lugar donde la cultura y el arte hacen de este sitio algo único. Varias generaciones han pasado y seguirán pasando. Este sitio guarda y guardará diversas historias y relatos que a más de uno les pone los pelos de punta. ¡Wow! Este tipo de historias en las que se involucra algún recinto, digamos, histórico o, digamos, de alguna ciudad, un recinto conocido, una catedral, una iglesia, una casa, a mí me parecen interesantísimos. Por ejemplo, aquí en Morelia, los que sean de aquí conocerán, pues, la historia esa que cuentan de la casa que está en la calzada de San Diego. De hecho, en algún momento, no sé si en temporada de muertos o qué, cuando vas pasando por la calzada, esa casa está como hundida. O sea, es la casa que está en la mera esquina de la calzada. Eh, Casi pegada a la iglesia, a una iglesia que está por ahí, que la verdad no recuerdo cómo se llama. El punto es que yo me acuerdo que una vez iba pasando por ahí y la casa parece hundida, porque de hecho a ras de la calle, de la calzada, hay una ventanita así como con barrotes. Y les digo, no sé si es por la Noche de Muertos o si siempre lo ponían ahí, después lo quitaron, no sé, o sea, ya tiene muchísimo que no paso por la calzada. Te asomabas y era como una habitación donde había una cama y había un maniquí de una mujer, como en una pijama o algo así. No sé si ustedes saben esa historia, pueden contármela en sus comentarios. O de otra manera, voy a buscar e investigar acerca de esta historia, porque siempre me quedé con la duda, o sea, de qué se trataba. Yo recuerdo que en aquel momento sí supe de qué se trataba, pero como les digo, ya pasaron muchos años de eso. Y pues no recuerdo bien la historia, pero pienso que esa casa a lo mejor tiene una historia algo turbia. Turbia, turbia, ¿eh? Y bueno, a continuación les voy a contar un par de historias de presencias paranormales que vivió una familia apellidada Burgos. Estas historias en sí son diferentes. Las personas que han experimentado estos hechos son gente con cultura o estudios, de familias estructuradas, con alta capacidad de raciocinio y en prácticamente todos los casos son personas escépticas con estos temas relacionados con el misterio. Personas que tras estas experiencias perciben esta realidad de otra forma. Cada uno de los 5 integrantes de esta familia vivieron los hechos de diferente forma, pero todos con felicidad o al menos con tranquilidad. Ya hace algunos años pude conocer la primera historia que se enmarca en los parámetros puros de las experiencias paranormales. Y he buscado durante mucho tiempo conocer más experiencias de este tipo y he tratado de indagar un poco más en profundidad otros casos en la extensa literatura que existe sobre este tipo de experiencias. Y la conclusión que saco es que quienes experimentan estos casos, pues sí pienso que dicen la verdad. Podría pensarse que se encuentran en un estado alterado de conciencia, pero pues no es el caso de ninguno de los cinco casos que hoy presento en esta sección, eh, ya que los testimonios son, en primer lugar, directos. A todas
todas esas personas se les conoce por ser gente sincera. En segundo lugar, la pasión con la que cuentan la experiencia los hace dignos de todo crédito porque se nota que la verdad fluye. Y la tercera, porque hay aspectos comunes en los 5 casos que me lleva a pensar que este fenómeno es mucho, pero mucho más común de lo que pensamos. En los últimos meses y semanas, leyendo, he recibido relatos, todos muy interesantes y que se enmarcan en esta línea que todo el mundo describe. Los 5 testimonios que hoy traigo a esta sección son la experiencia, repito, directa de sus protagonistas. La primera experiencia me la contó una compañera de trabajo ya hace unos cuantos años. La experiencia es de su madre. En su hogar y en un ambiente de cotidianeidad, en la sencillez de una casa y de una familia. Estaba en la casa realizando las tareas del hogar cuando, vamos a ponerle María, fijó su vista en la fotografía de su padre que había fallecido hace algunos meses. Volvió la vista hacia un sofá cercano y con una enorme sorpresa se fijó en que se hundía uno de los asientos, como si alguien se hubiera sentado encima. María notaba que al lado de ella estaba una presencia tan potente que era capaz de identificarla. Sentado en ese sofá del salón de su casa estaba su padre. Y en ese momento sintió un frío extraño, nada común. Una sensación que nunca antes había tenido. No era la corriente típica que se forma cuando 2 ventanas enfrentadas quedan abiertas, o el frío del invierno de una ciudad acostumbrada a temperaturas bajas. Era otro tipo de frío. Era un frío espectral. Lo sabía. Era él. Y me causaba una enorme tranquilidad saber que estaba ahí. Esa presencia del padre muerto hacía unas semanas le sorprendió a esta mujer. Pero lejos de asustarse ante él y ante lo desconocido de este fenómeno, María estaba tranquila porque era su padre. De repente, la fotografía sin marco de su padre, que estuvo mirando antes y que estaba apoyado en otros objetos de una repisa cercana, cayó al suelo. Fue una especie de despedida. El espectro de su padre desapareció y no regresó. La segunda de estas experiencias es aún más potente por la interacción de elementos externos. Todos los nombres que voy a estar dando, aclaro, son ficticios para proteger la privacidad de las personas que lo contaron. Y empieza así. La madre de Ana había fallecido hace 15 días. Era ya una persona mayor y había dejado en vida una larga familia de varios hijos y nietos. Tras su muerte, su familia decidió juntarse un día para recordar a la madre y abuela muerta. El lugar idóneo para juntarse estaba claro: la casa materna. Era como ese redil al que vuelve el rebaño para sentir el cobijo de la familia bajo un techo común. Ana y sus hermanos ya habían procedido en esos días a ir cerrando asuntos relacionados con su madre, como cuentas bancarias, asuntos relacionados con la herencia,
dar de baja determinados servicios o suministros, eliminar la línea telefónica, etcétera. Todo lo que tenían preparado para aquella comida de hermandad estaba listo. La mesa estaba engalanada con los elementos propios de un menú y con los sentimientos a flor de piel. El recuerdo de la madre y abuela estaban presentes y lo estuvo durante toda la comida. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que un insólito hecho, se produjo en el comedor donde se encontraba la familia. El teléfono de la línea fija de casa se puso a sonar. Los hermanos habían comprobado antes de la comida que no había línea telefónica porque la habían dado de baja ya semanas atrás. Pero el teléfono fijo estaba sonando. Al descolgarlo, nadie estaba al otro lado, pero todos sabían que el sonido de la llamada era de la madre. El tercero de los casos lo podríamos enmarcar en lo que en este tipo de fenómenos se conoce como visitantes o fantasmas de habitación. Nuestro protagonista es Néstor. Este hombre ha percibido con total claridad y naturalidad la presencia de su abuelita en la habitación en la que duerme cuando va a su pueblo. El relato de Néstor coincide al milímetro con otras experiencias similares. Y cito, notaba cómo mi abuela cuando yo dormía se sentaba en mi cama. Y esto lo confesaba pues con cierta pena, con cierta vergüenza. Cuando siente esta presencia, Néstor lo vive con naturalidad. Y cito, es la habitación de un tío que ya murió, pero esa figura que se sienta en la cama, es mi abuela. Pero miren, hay más cosas en el relato de Néstor. Él asegura que notaba cómo le presionaba el pecho, que en una ocasión pudo llevarle a una angustia extrema. La explicación más probable, aplicando el razonamiento de un escritor que se llama Guillermo Ockham, en su navaja, en su sensación física de ansiedad, digamos que es una sensación física de ansiedad más allá de una parálisis de sueño. En este caso, no como en el primer relato que les conté, no era realmente una parálisis de sueño, era una sensación como de ansiedad. En la parálisis del sueño, les cuento que pues, se produce la presencia de estos seres que les llaman íncubos o de súcubos, que son seres que... esto es muy fuerte, son seres que mantienen relaciones sexuales, pero son seres de otro plano, que mantienen relaciones sexuales con las personas que están dormidas, con las personas que lo están soñando, ¿saben? Unos están, digamos que son hombres que mantienen relaciones sexuales con mujeres y otros, en otro caso, los otros entes son mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres. Bueno, estos seres resulta que son espíritus malignos que pueden llegar a usar la violencia como presión sobre el cuerpo y otras experiencias. En estas ocasiones suele aparecer el miedo, pero en Néstor no se produce lo que nos lleva a deducir que se trata de un espíritu bueno, más bien parecía un espíritu malo. Néstor completa su experiencia relatando que en ocasiones puede llegar a producirse aportes, y cito, me ha pasado con frecuencia buscar desesperadamente algún objeto, no encontrarlo pese a saber dónde está,
y al paso de algunas horas aparecer cuando había buscado con ahínco en ese lugar. Esto me recuerda mucho ese tipo de relatos que se dan sobre todo en la parte del sureste y en Veracruz, donde hay los llamados chaneques o duendes, que son estos cerecillos que se supone que te esconden cosas, que son traviesos. Y a mí me ha pasado un montón de veces, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado un montón de veces que de repente estoy buscando algo que sé que dejé en un lugar en específico y lo busco, abro cajones, reviso todo, saco todo, meto todo, no lo encuentro y lo empiezo a buscar en los lugares más absurdos que se puedan imaginar. Y al cabo del rato me doy por vencida porque pues estoy harta, porque realmente a mí me empieza a dar como estrés estar buscando algo y no encontrarlo. Y al paso de horas o días o semanas o meses o años, resulta que lo vuelves a encontrar. No sé si a ustedes les ha pasado. Les cuento una historia rapidísima mía. Una vez llegaron unos tíos que venían de otra ciudad. Llegaron a casa. Generalmente cuando llegaban de visita a casa de mis padres, siempre se quedaban en el cuarto de mi hermana. No sé por qué, o sea, no lo entiendo. O sea, digo, la casa no tenía realmente habitación de visita, ¿saben? La casa tiene 4 habitaciones, la casa de mis padres tiene 4 habitaciones. Nada más que la de abajo, pues es un estudio donde está, pues digamos, es un área de trabajo donde mi papá revisa sus correos o hace cuentas, revisa estados de tarjetas de crédito, cosas así, ¿no? O sea, como que ahí es donde se mete a trabajar, entre comillas, o a ver videos de YouTube. Y las recámaras de arriba, pues una era la de mis papás, otra era la de mi hermana y otra era la mía. El punto es que mi hermana, al ser en ese entonces una niña, pues no sé, o sea, como que siempre que llegaban visitas, como que ella era la que tenía que ceder la recámara, ¿no? Para que la visita se durmiera. El punto es que se quedaron en esa habitación estos tíos, ¿no? Era una familia, papá, mamá y 2 chavitos. Mi mamá jura que ella estando en su días anteriores, estando viendo la tele en esa recámara de mi hermana, se había quitado un anillo y lo había dejado en la cabecera. Por angas o mangas, cuando se quedó esta familia en esta habitación, pues mi mamá jura que el anillo ahí estaba. O sea, por alguna causa ella no lo recogió, no tuvo el cuidado de guardarlo, en fin. El punto es que ella no recordó que ahí estaba el anillo hasta que quiso ponérselo. De esto ya habían pasado a lo mejor 3, 4, 5 días de que la familia esta ya se había ido. Y pues no, él lo buscó, recordó que ahí estaba necia, que estaba ahí, que era imposible que no estuviera. Incluso, no sé si les ha pasado, pero aunque sea tu familia, de repente empiezas a sospechar, ¿no? Como que, chale, o sea, esta gente se llevó mi anillo, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? Deberían de estar las cosas ahí intactas, sin moverse, porque la gente toma cosas que no son suyas. Total que ella estuvo buscando, pero mi mamá es obsesiva buscando cosas, obsesiva. O sea, literalmente puede estar noches enteras sin dormir buscando algo que no encuentra.
Volteó el cuarto al revés, movió muebles, levantó colchón, abrió cajones, de paso estuvo ahí recogiendo y ordenando. Pues nada, no encontró absolutamente nada. Total que pasaron, ¿qué les cuento? Unos 3, 4 años, tal vez 5. Y un buen día, mi hermana, que ya en ese entonces ya no era una niña, se le ocurrió la idea de mover los muebles, digamos, de reacomodar su recámara. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que cuando mi hermana mueve la cabecera y la cama, justo detrás de la cabecera estaba el dichoso anillo. Mi mamá jura y perjura que cuando ella movió los muebles, incluso aspiró la alfombra, limpió cada rincón. ¿Cómo? Me explican que hizo todo eso, no encontró el anillo y 5 años después, con solo mover la cabecera, el anillo está ahí, haciéndose viejo, casi mimetizándose, casi fundiéndose con la alfombra después de tantos años. O sea, es increíble. Pues algo así me suena. O sea, ¿a ustedes les ha pasado eso? Estar buscando algo locamente y encontrarlo tiempo después. O sea, a mí me parece eso algo que no puedo explicar ni buscándole la mayor lógica del mundo. O sea, no puedo encontrarle la lógica a este tipo de fenómenos. No puedo decir que es un fenómeno paranormal, evidentemente. Para mí un fenómeno paranormal es que se me aparezca un fantasma o un espectro o algo así. Pero no sé, o sea, quién sabe, a lo mejor en Yucatán sí tienen razón y los aluches. Y en Veracruz dicen que los chaneques, o sea, a lo mejor sí existen y por ahí te andan moviendo las cosas y haciéndote jugarretas, bromillas, escondiéndote cosas, no lo sé. Bueno, ahí les va la siguiente experiencia de esta familia. La siguiente experiencia no es precisamente terrorífica. Vamos a pensar que es una experiencia bonita. De esas experiencias paranormales bonitas que pueden suceder. Resulta que el abuelo de Sandra había fallecido hacía 2 meses en una fecha muy señalada, muy específica, que fue la víspera del 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. La joven estaba muy unida a su abuela, o más bien a su abuelo, como pues muchos otros nietos. Una semana después de su muerte, Sandra recibió de su abuelo un mensaje. No fue, digamos que mientras ella dormitaba o lo que le llaman duermevela, que es previo al sueño profundo, sino fue en plena noche. Es en ese momento cuando Sandra supo que era su abuela, más bien su abuelo. Bajó, se quedó conmigo y se fue. O sea, resulta que escuchó Sandra que su abuelo le decía con toda claridad el siguiente mensaje. Y cito: no te preocupes, estoy muy bien. Cuido de ustedes. Recen por mí.
La joven, con voz relajada y confiada, relata este hecho literal como si lo estuviera viviendo en ese momento. Al día siguiente, Sandra se lo contó a su padre. Había sido capaz de recibir el mensaje que le llegó de su abuelo. Y no era propiamente un sueño. Era la voz de su abuelo que eligió a su nieta mayor para darle un mensaje a toda su familia. A mí me parece fascinante y bastante tierna esta historia. Y este es un ejemplo de una comunicación con un ser bueno. O sea, Sandra goza sin duda de una extraordinaria sensibilidad, ya que su subconsciente fue quien se comunicó con la energía de su abuelito. En este caso, a la experiencia se le suma la vinculación de la familia con la trascendencia y la religiosidad. Y es algo importante porque además de tratarse de una experiencia súper agradable, la espiritualidad practicada de modo consciente es un plus para recibir este tipo de mensajes de paz y bondad. Por lo cual me hace pensar que definitivamente yo no podría tener ese tipo de conexión porque pues yo no soy nada religiosa. En fin, una experiencia muy bonita y llena de coincidencias con otras que se han relatado a lo largo de la historia pasada y presente. O sea, ¿quién no conoce a un alien que ha recibido mensajes de sus abuelitos? En sueños, no sé, a lo mejor con algún objeto que aparece ahí sin tener pues una razón de ser de por qué está eso ahí. Eh, hay infinidad de historias. Creo que sí, todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido una experiencia como de este tipo. Sin duda, pues es uno de los casos más impactantes y que comparte con muchas personas un patrón único, que siempre es el mismo, el que tu abuelito se comunique contigo. En este caso y en las otras experiencias que les he contado, las personas que experimentan estas situaciones son totalmente conscientes de lo que ocurre. Y por eso, después, pues, en este caso Sandra, pues lo cuenta con muchísima normalidad. Este tipo de personas son capaces de ver, oír o razonar perfectamente. Por eso, pues nos debemos de plantear si es o no un sueño lo que estas personas están experimentando. Y ahí va el último testimonio que para mí roza la frontera de los sueños premonitorios. Pero es una manifestación curiosa porque no existe una vinculación familiar. Ni siquiera existía otro tipo de relación personal reciente, más allá de el hola, buenas tardes, ¿cómo está? Entre las dos personas, aunque sí hubo algún tipo de vinculación en tareas comunes en el pasado. Les cuento, Brenda es enfermera y ha conocido casos extraños en el hospital en el que ella trabaja, que pueden ser objeto de esta sección, obviamente en un futuro. O sea, los relatos que cuentan los médicos, las enfermeras o el personal que trabaja en los hospitales es muy común que tengan experiencias, digamos, de este tipo. Pero en esta ocasión la experiencia tiene que ver con un sueño en el que ve como una persona toca la puerta de su casa. Ella abre y quien había llamado le dice al abrir, y cito, solo he pasado a despedirme. Al día siguiente, al salir de la casa, Brenda ve una esquela de la persona que se había despedido de ella solo hacía algunas horas en un sueño. Las esquelas son estas hojitas que ponen en los hospitales donde informan que la persona murió, de qué murió, a qué hora murió, a lo mejor si trataron de resucitarla, si le dieron algún tratamiento antes de que falleciera, este tipo de cosas. Entonces ella llega al hospital y ve que está la hojita de
la persona que en un sueño tocó su puerta y se despidió de ella. Esta en realidad no es una experiencia extrasensorial al estilo de las relatadas que anteriormente, pero supone un caso bastante curioso que suma a este elenco de hechos uno más recogido en los últimos meses. ¿Les ha pasado que tienen esa sensación de que se hunden de la cama al sentarse una persona? O sea, están ustedes acostados y sienten como algo pesado, como una persona, se sienta en la cama o se sienta en el sillón. ¿Les ha pasado que perciben presencias, que reciben mensajes en sueños o en vigilia? Aunque esto puede tener una explicación desde la ciencia, pues definitivamente no deja de ser una experiencia impactante, misteriosa y bastante mágica. Las ciencias de frontera estudian estas experiencias, pero no tienen reflejo en las universidades, las comunes. O sea, no hay una universidad en la que se hable o en la que hay una materia que hable acerca de fronteras y hipótesis acerca de ciencias paranormales. Por lo tanto, cualquier explicación se queda en el ámbito de la hipótesis. Quizá una inclusión en el mundo académico, que esto se introdujera en las escuelas, pues le daría un impulso a unos estudios que ya se realizan con método científico. Y de esta manera podrían volverse como un poco más oficiales. Sé que hay mucha gente que no cree en este tipo de fenómenos, pero incluso la ciencia ha tratado de investigarlos, de echarlos abajo o a lo mejor de confirmarlos. En todo caso, y mientras no se invaliden este tipo de estudios por fuera de las universidades, pues nos movemos por terrenos complicados y en muchas ocasiones va a ser necesario aplicar las explicaciones más sencillas para encontrar las soluciones más lógicas, más plausibles y más acertadas. Desde algunas escuelas de estudios psicológicos se atribuyen a este tipo de fenómenos el nombre de alucinaciones hipnagógicas. Y dicen que aparecen cuando se pasa en el sueño conocido como duermevela, el paso de la vigilia al sueño. La duermevela es cuando apenas estás dormitando, que tu sueño es apenas muy ligero, que estás empezando a dormir. O también se les llama las alucinaciones, bueno, las que les comentaba son las alucinaciones hipnagógicas. Y también existen las alucinaciones hipnopómpicas, que aparecen al momento de despertar. Bueno, aunque las experiencias se producen en la noche, cuando las personas se meten en la cama o se encuentran a punto de dormir o al momento de despertar, se trata de un fenómeno atemporal. Hay un experto que se llama Moisés Garrido, que es un experto en estas experiencias, y recuerda que existen crónicas antiguas que registran la manifestación de entidades que acechan y aterrorizan al individuo mientras sufre lo que se conoce como una parálisis de sueño. En todas las experiencias existen patrones que se repiten, que son desde sensaciones físicas a voces o ruidos. En ocasiones, hasta se puede producir una parálisis del sueño, que en el caso, por ejemplo, de Néstor y de Sandra, pues no ocurrió. Cuando en esa sensación de presencia aparezcan alucinaciones y exista ansiedad y aprensión, entonces sí se produciría una parálisis de sueño.
Y como en todo fenómeno calificado como paranormal, existe una explicación lógica. Pero basta que en un solo caso no exista solución para justificar el hecho paranormal. Y habría que sustituir la explicación lógica pues, por otra, digamos la empírica, la de la experiencia, y por concluir que hay algo más, algo que no podemos explicar. Como todos los ámbitos de la vida, el cine y la televisión han retratado este mundo. Este mundo con fenómenos paranormales, unas veces más acertadas que otras. Debo decir que hay películas que, o sea, realmente el director alucinaba o estaba fumado porque sí son bastante absurdas, pero hay otras en las que sí parece que se apegan muchísimo a la realidad, tomando en cuenta algunas experiencias reales de personas que han vivido este tipo de cosas. Pero es verdad que hay obras de arte que explican estos fenómenos. Y este hecho ha permitido popularizar que no está mal, que no es raro, que no es de gente loca, que miles de personas vivan este tipo de experiencias paranormales. Y bueno, no sé si tienen algún comentario. Este es el momento. A mí la verdad me encantaría que me manden sus experiencias paranormales, algún hecho raro que les haya pasado. Independientemente de que ustedes crean o no en el fenómeno, a todos nos han pasado cosas extrañas que no podemos explicar. Y el hecho de que no podamos explicarlas no quiere decir que no sean ciertas o que sean locuras nuestras. A lo mejor les ha pasado algo que ustedes no pueden explicar, que bien, si bien no se lo atribuyen a algo paranormal, pues simplemente es algo que ustedes aún no le encuentran explicación. Entonces, si tienen alguna experiencia paranormal, algún relato, alguna otra cosa que de este tipo que nos quieran compartir, sería fabuloso para mí, para estas noches de historias que dan miedo. Sería increíble realmente, invaluable ese material. Les prometo ser muy cuidadosa al momento de contarla, y obviamente pues mantener su privacidad si ustedes así lo piden. Y bueno, creo que por el día de hoy ha sido suficiente en vivo. De verdad, espero que estos relatos les hayan parecido interesantes, que los hayan disfrutado, pero sobre todo, que nos hagan pensar y reflexionar y tratar de recordar hechos inexplicables que a lo mejor teníamos bloqueados en nuestra mente. Les agradezco mucho el honor de su atención. ¿Y qué les parece si nos escuchamos para la próxima con historias que dan miedo, con un ¿sabías qué? O con los relatos bizarros que muchas veces les comparto en vivo? Yo soy su amiga Kabum. Les deseo muy linda noche, excelente viernes y deseo que tengan oscuras y terroríficas pesadillas. Chao, chao.